Hola queridas ovejas y bienvenidas una vez más a un episodio de Oveja Cartesiana. Hoy vamos a estar haciendo una reacción a un video que fue presentado por una pareja, dando varias razones por las cuales ellos han dejado la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Me gustaría revisar algunas de sus razones para ver cuál es la base que ellos tienen, si hay lógica para ellos haber dejado la iglesia por estas razones por las cuales dejan la iglesia. Así que vamos a la reacción. La Iglesia Adventista predica que Cristo no vino con nuestra naturaleza humana, pecaminosa, caída, sino que Él vino con una naturaleza especial, es decir, con la naturaleza que tenía Adán antes del pecado. O sea, esto quiere decir que Cristo vino y pudo vencer el pecado porque Él era diferente a nosotros. Eso es algo que la Biblia no dice. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que Cristo vino en carne de pecado y que en esa carne de pecado venció al pecado. Es decir, Él vino con una naturaleza igual que la nuestra, pero Él nunca pecó. Obviamente, Él nunca cedió a esa tentación. La Biblia dice que Él debía ser igual, semejante en todo a nosotros para que pudiera ser la persona que nos entendiera y la persona que nos podía salvar e interceder por nosotros. Entonces, en ese sentido, esta doctrina pues no es correcta, es decir, que Cristo vino con una naturaleza diferente a la nuestra. Este punto que ellos plantean es un punto interesante. Primero, indudablemente que la iglesia adventista, por los escritos de la hermana White y nuestra interpretación de ciertos elementos bíblicos, nos hace pensar que Cristo, en él sucedieron dos cosas. Una, Cristo tenía que venir a redimir a la raza humana que estaba caída. Ahora, lo que hizo Adán fue que perdió la hegemonía de este mundo cuando él fue tentado por Satanás y fue vencido. Cristo no necesita venir en la forma del Adán con la tendencia pecaminosa, porque Cristo solamente tiene que llegar con la condición del Adán que fue derrotado por Satanás. Es decir, ven aquí y derrótame, donde mismo tú derrotaste a Adán, yo vengo para que tú trates de derrotarme, yo te voy a derrotar a ti, le diría Cristo a Lucifer. De modo que Jesús no tiene que llegar en el punto después de la caída, porque Adán no fue derrotado después de la caída, Adán fue derrotado antes de la caída. De modo que Cristo asume ese rol del nuevo Adán que llega en un momento para demostrar que donde el mismo Adán estuvo al principio, se podía vencer. Adán no venció, pero se podía vencer y él entonces se pone en ese lugar para vencer. Algo parecido sucede con el concepto de Israel. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús es bautizado, se va al desierto, dura 40 días y 40 noches en el desierto. Es una representación tanto de Marcos como de Mateo, por ejemplo, demostrar que Jesús es el nuevo Israel. Es decir, Jesús se bautiza y va al desierto. Es cuando Israel pasa el Mar Rojo y va al desierto. Israel dura 40 años en el desierto. De hecho, Israel debió haber durado 40 días revisando la tierra, volver y vamos a conquistar la tierra. Israel fracasó, duró 40 años en el desierto. Jesús va a la tierra del desierto después de bautizarse y ahora Cristo, 40 días, 40 noches, viene el enemigo, Jesús lo derrota y ahora cuando Cristo vuelve hacia la tierra a predicar, vuelve de este lado del río, ya Cristo vuelve ahora como el nuevo Israel, demostrando que se podía haber vencido y ahora llega como el nuevo Israel. Y es precisamente esa idea que nosotros creemos tener y tiene solidez bíblica de que Cristo no tenía necesariamente que venir con la naturaleza humana caída para poder tomar el rol de Adán. Ahora, claro, alguien puede decir, bueno, si él vino con la naturaleza de Adán antes de la caída, entonces él no podía ser tentado. Bueno, pero es que él podía ser tentado porque Adán fue tentado. Y si Adán fue tentado y Cristo vino con la misma naturaleza de Adán antes de ser tentado, entonces Cristo podía también haber caído como cayó Adán. Eso es simplemente claro. El otro punto también es que Cristo sí asumió la naturaleza caída de Adán, pero la naturaleza caída en su parte física, en su parte de la voluntad normal de la humanidad cuando Él llega a la tierra. Es decir, ya los miles de años que habían pasado con la decadencia humana, Cristo asume ese cuerpo, esa naturaleza, esa parte de la naturaleza, esa debilidad de la naturaleza. Cristo la asume. Y cuando Él está en la tierra, de una forma u otra, Él también tiene una cierta exposición um, a, a caídas que Adán antes de la caída no tenía.
Y Adán, y que posiblemente incluso después de la caída, no necesariamente tenía, porque aunque Adán había pecado, había una fortaleza en muchas áreas que Adán tenía. Y Jesús, cuando nace, miles de años después, no las tiene. Cristo asume la naturaleza humana tuya y mía, pero también Cristo asume un rol determinado que no le correspondía tomar a nadie. Nadie más podía tomarlo, solamente él podía tomarlo, el rol de Adán, para poder vencer a Satanás en su mismo terreno, donde mismo cayó Adán, Cristo se enfrentó con Lucifer y lo venció. El adventista, por consiguiente, puede tener un criterio claro sobre la naturaleza de Cristo al llegar a la tierra en cuanto a la inclinación al pecado. Cristo no tenía inclinación al pecado, pero la naturaleza de Cristo en cuanto a lo que asume del cuerpo y la voluntad humana, que había una decadencia, lógicamente, una incapacidad que se había heredado ya en miles o por miles de años. Si Jesús asumió la naturaleza antes de la caída o después de la caída, nadie tiene problema de que lo desfraternicen o lo disciplinen en la iglesia, porque hay una variedad de, o mejor dicho, hay dos campos y dentro de esos dos campos se sitúa un grupo de personas y la mayoría de la gente no maneja estos puntos, son puntos un poco más La teológicos. semana pasada en un video muy conocido por los adventistas, que es Escuela Sabática Light, hablaban que Cristo vino aquí a la tierra en una mezcla entre humanidad y divinidad. Pero recordemos que Cristo, como lo dice en Filipenses, se despojó de su divinidad, la cual quedó en el cielo. Aquí vino 100% humano. Así es. Bien, ahí es un problema que nosotros en el mundo cristiano entendemos es una herejía, porque el planteamiento que él hace se conoce como la kenosis o la teoría de que Cristo se vació de su divinidad para venir a la tierra. Y eso es un concepto muy peligroso, es herético, una vez más lo repito, porque Cristo en realidad, cuando llega a la tierra, Cristo era hombre completamente y divino completamente. Cristo no se despoja de nadie. Y en eso sí la iglesia adventista está clara teológicamente hablando. Pues vuelvo y repito, puede haber gente que tenga un criterio diferente, pero como línea teológica la iglesia está clara que Cristo en la tierra era 100% humano y 100% Dios. Había una mezcla entre lo divino y lo humano que nosotros no podemos entender. Es un misterio, pero no había ningún tipo de limitación en Cristo en ningún momento mientras estuvo en la tierra, ni en su aspecto humano, ni en su aspecto divino. Cristo es el Dios encarnado. Lo que ellos plantean es que Cristo se despoja de su divinidad, es decir, de su poder, de su omnisciencia, de su omnipresencia, de todo se despoja de ello. Entonces, si ellos se fueron por ese elemento, tienen razón de haberse ido, porque los adventistas no creemos en la kenosis. Cristo no se vació, porque si lo hace, deja de ser Dios. Cristo lo que hizo fue que entregó, el decir vaciarse, es decir, entrega toda la autoridad que a él le correspondía, o sea, todos los títulos que a él le correspondía y deja y abandona su trono, abandona su majestad en los cielos para venir a la tierra. Pero abandonar no significa en el sentido de perderlos, de dejarlos a un lado como en suspenso en el cielo. Eso es un criterio que nosotros no abrazamos y en ese sentido ellos obran bien de haberse ido porque esa es una idea herética. Que nosotros somos pecadores y que no vamos a poder dejar de pecar hasta que Cristo vuelva a las nubes de los cielos. Es decir, ellos dicen que la persona, aunque acepte a Cristo, aunque sea justificada y sea salva, sigue siendo pecador. Quiero invitarles para que sigan el contenido que estamos haciendo, videos sobre la gracia, porque es importante este elemento. Ellos están tomando una posición que es la posición luterana, la posición calvinista, la reformada. Nosotros creemos que el ser humano, cuando el Señor lo justifica, por lo que Pablo dice, nosotros somos justificados como una declaración de justificación. Es decir, Cristo cuando yo me acerco a Él y pido perdón, me acerco a Dios y pido perdón por los méritos de Cristo, yo soy declarado justo, es decir, yo no soy hecho justo, yo soy declarado justo. Y eso es algo importante para la teología de la justificación por la fe, porque lo que sucede en mí no es que yo soy transformado y me hago justo o que Dios me da su justicia y me hace perfecto. Él me hace justo en una declaración donde Él dice, ya tú no eres pecador en cuanto a darte o a tomarte en cuenta y a culparte y a cobrarte lo que has hecho.
Tú sigues siendo un pecador, pero ahora estás justificado y te ha declarado el Señor como justo. Ahí comienza el proceso de la santificación para que el Señor pueda hacer su obra en nosotros a través de su Espíritu y que al final podamos recibir lo que la Biblia da a entender es justificación final. Es decir, hay una justificación inicial y una justificación final. El mundo calvinista, reformada, entiende que no, que la justificación de inicio es la misma justificación del final y por lo tanto, cuando tú eres justificado al entregarte al Señor hoy, tú eres salvo y ya no hay forma de que tú puedas volver a ser un pecador o ya no eres pecador. Los adventistas creemos que no. Seguiremos siendo pecador hasta un día cuando el Señor Jesús termine su obra en el cielo y entonces declare que el que sea limpio siga siendo limpio, el que sea sucio sigue ensuciándose más. Ahí termina la posibilidad del pecado, termina la posibilidad también de la conversión. Practican lo que en la Biblia nos enseñan como la cena del Señor, ellos la llaman la Santa Cena, lo practican en el día y cada 3 meses. ¿Por qué razón? Ni idea, yo hasta el sol de hoy no sé por qué lo practican cada 3 meses y por qué lo hacen en la mañana o en la tarde, cuando una cena es en la noche. Si yo te invito a cenar, ¿tú a qué horas te alistarías? En la noche. En la noche. Entonces, la Biblia nos enseña que esta práctica, este rito, se debe realizar a la caída, a la puesta del sol y únicamente en Pascua. Ellos dicen que no saben por qué razón la iglesia lo celebra en la forma que lo celebra. Primero dice cada 3 meses y dice que la celebran en la mañana o en la tarde. Lo primero es que sí, la iglesia adventista celebra la Santa Cena típicamente cada 3 meses. Ahora, ese no es el ideal. Lo que el manual de iglesia recomienda para los adventistas es que una iglesia celebre por lo menos cada 3 meses, es decir, cada trimestre haya una celebración de la Cena del Señor. Ese es el ideal. En realidad, una iglesia adventista puede celebrar la Santa Cena todos los meses, puede celebrarla todas las semanas. Yo soy de los que cree que la Santa Cena debería celebrarse por lo menos semanal. El problema por el cual no la celebramos semanalmente es por la incomodidad que da el entramaje que hemos hecho para la Santa Cena, que no necesariamente tiene que haber. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener a la diaconisa en uniforme, los diáconos en uniforme, hay que hacer un rito de una marcha y la Santa Cena no tiene nada de eso en su forma original. Si yo hago una Santa Cena y se hace una actividad una vez al mes o semanalmente en la iglesia, en una hora determinada, sin mucho ajetreo, todo, por ejemplo, donde lavamos los pies y todo ahí, el pan esté cerca, no hay ningún problema, se hace fácil, pero si usted le dice a una directora de diaconisa que vamos a hacer Santa Cena toda la semana, el grito al cielo lo pega. Si usted le dice a un director de diácono que vamos a hacer una Santa Cena todos los sábados, mire, le deja el cargo. El tema de celebrarlo en la tarde o en la mañana, ellos utilizan la palabra cena para hablar de del elemento de que tiene que ser de noche que se celebre. Y eso es una tontería porque indudablemente que el concepto de cena puede notarse como eso, pero la iglesia primitiva, cada vez que usted vea en el libro de Hechos y en la iglesia primitiva, usted va a ver que se parte el pan, es típicamente por la mañana. Y el partir el pan precisamente es una referencia técnica a la celebración de la Cena del Señor. Los escritos históricos sobre la iglesia primitiva están claros. La iglesia celebraba en diferentes momentos y con mucha frecuencia la Cena del Señor y no tenía que ser simplemente en la noche. Al mismo tiempo, si va a haber una cena donde estará el Cordero y estará con sus siervos, pero donde está el Cordero, según Apocalipsis dice, no habrá ni día ni noche, no habrá noche, habrá solamente día, porque el Cordero ilumina todo eso y Dios, entonces no puede haber cena porque no hay noche. El elemento de solo celebrarla una vez al año es un concepto que alguien puede asumirlo. Sin embargo, nosotros entendemos que la Biblia, Jesús no pone límite a eso. Jesús dice, cada vez que ustedes celebren esto, estarán anunciando la muerte, ¿verdad? Mi muerte. Y el Señor nos dice cada vez que lo hagan una vez al año. En realidad, en la mayoría de iglesias cristianas, la Santa Cena o la Cena del Señor se celebra con frecuencia, al menos una vez al mes o varias veces al año. La quinta razón es que la Iglesia Adventista durante muchos años se ha jactado de no pertenecer al movimiento ecuménico. Bueno, aquí está un punto tonto, porque primero la iglesia adventista
no es parte, no cree en un movimiento ecuménico. La iglesia adventista entiende que hay una misión especial que Dios le ha dado a ella y que es una misión que aborda áreas que ningún otro grupo del mundo cristiano aborda. El que uno vea que hay personas con una filosofía, por ejemplo, nosotros hicimos un video sobre el pastor Joel Barrios en una predicación que él hace sobre qué nos identifica o qué nos distingue, y claramente parece ser que una persona como él, que es un pastor adventista de cierta influencia en la Florida, parece ir en esa dirección del ecumenismo, pero él no representa la teología adventista, él no representa la organización adventista, e incluso si hubiese dirigentes que asumiesen esa posición, esa no es la posición teológica histórica de nuestra iglesia. De modo que ellos están reaccionando a prácticas particulares de pastores o dirigentes en particular, pero no a prácticas o a creencias de la iglesia como tal. En lugar de celebrar las fiestas del Señor, las fiestas del Eterno, que están en la Biblia, celebran las fiestas del mundo. Ya inmediatamente dice el Eterno, ya me da que esta gente, estos muchachos están en la línea de cristianos mesiánicos. Y claro, el cristiano mesiánico necesita que haya obligatoriamente, se sigan las fiestas como estaban dichas en el Antiguo Testamento, la Pascua en toda su forma y con su calendario. Los adventistas, ellos dicen que seguimos las fiestas del mundo. Nosotros no seguimos fiesta del mundo. Primero, nosotros hemos dicho, la Navidad, nosotros no celebramos Navidad, no creemos que nada pasó de especial en Navidad. Lo único que hacemos es aprovechar el tiempo para presentar a Cristo, es lo único. Pero no creemos nada, en ninguna escritura nuestra va a hablar de nada de la Navidad con ningún significado teológico. No celebramos nada de la Semana Santa. Nosotros podemos sacar provecho como lo hacemos, pero no porque creamos que hay un día, un tiempo especial para Dios en esa época. De modo que nosotros podemos celebrar el Día de las Madres, pero eso es algo social, eso no, para que a ti no te acomodes, pero eso no es una fiesta del mundo, eso es simplemente una celebración social que la sociedad celebra a las madres, a los padres o a cualquier cosa. La razón número 8 por la cual salimos de la denominación adventista es que ellos practican el recasamiento, ¿sí? O sea, parejas que ya han sido casadas en el pasado, sin importarles la razón por la cual se separaron, vuelven y la casan. La Biblia nos habla sobre la única razón por la cual el vínculo matrimonial puede ser deshecho es por muerte, únicamente por muerte. Aquí ellos están hablando de Biblia, pero se están contradiciendo, porque ellos dicen que la única razón por la cual una persona puede dejar a otra o termina el matrimonio es por muerte, pero indudablemente que el Señor Jesús claramente muestra cómo hay dos razones posibles para disolver el matrimonio. Una es la muerte del cónyuge, pero la otra es que uno de los cónyuges haya faltado, es decir, haya adulterado. Entonces la persona que no falló queda libre para poder rehacer su vida. Iglesia de la Odisea, es decir, la séptima iglesia que está dentro de las iglesias de Apocalipsis 2 y 3, ellos dicen que ellos son esa iglesia. Es decir, todas esas características, todas estas amonestaciones y críticas que Dios le hace a esta iglesia, ellos las toman para ellos, porque realmente se identifican con ella. Pero esta iglesia está alejada de ser la iglesia ideal del Señor. Pero precisamente eso es lo que nosotros creemos en la visión profética sobre o el mensaje a la Odisea, que sigue siendo la idea del Señor. No estamos diciendo que es el pueblo ideal, porque ahí no está hablando de que ese es el pueblo ideal. Está hablando de que esa es la iglesia del Señor, la iglesia de la Odisea, aunque no sea la ideal, es la iglesia del Señor. Es lo mismo que podemos ver tanto en el libro de Isaías como Jeremías, e incluso lo podemos ver en la profecía dada en el libro de Deuteronomios. Dios tiene un pueblo que se aparta, que se hace completamente dedicado a los dioses y a buscar a los dioses de otras naciones, y sigue siendo el pueblo de Dios, aunque no esté haciendo el ideal que Dios tiene, sigue siendo el pueblo de Dios. De modo que no veo cuál es el punto que ellos tienen con el elemento de en contra del concepto de la Odisea. Número 13 es que la iglesia adventista pues tiene una profeta, ¿sí? Que es la señora Elena G. de White, y no tengo nada en contra de sus escritos, la verdad escribe hermoso y dice cosas muy verídicas, pero eso es algo que ya raya en el fanatismo en la iglesia adventista, porque yo sé que todas las iglesias se basan
o se apoyan en escritos de otras personas cristianas de diferentes épocas y todo, y está bien, no le veo nada malo a eso, mientras la Biblia sea su principal norma de fe y autoridad. La Iglesia Adventista dice que la Biblia es su única norma de fe, pero la verdad es que ellos leen y predican más de los libros de la Así señora es. Elena G. de White que de la misma Biblia. Bien, eso ya hoy día no es cierto. Es decir, indudablemente que hay personas, yo conozco un buen grupo de ellos, que buscan siempre solo predicar sobre la base de lo que la hermana White escribe. Sin embargo, si usted lee los escritos de la hermana White, ella misma apunta a que la Biblia es la línea, la regla de fe es la Biblia, no sus escritos. Al mismo tiempo, usted va a encontrar que el hermano White habla mucho sobre al mismo tiempo usted va a encontrar que hay una lucha en la iglesia por un grupo que está de acuerdo con que todo lo que se hable sea de lo que dice el hermano White, otro grupo que dice que no se lea nada de lo que dice el hermano White, de hecho ni siquiera la mencionan, quizá dice una escritora y no le importa su escrito, de modo que hay una contienda dentro de la iglesia adventista moderna sobre ese punto. Si ellos se están yendo porque hay un círculo determinado que ellos ven que abordan de una forma fanática ese elemento, pero esa no es la iglesia en general. Quede claro en eso. La iglesia en la mayoría de lugares no se le da importancia a los escritos de hermano White. Ahora, yo entiendo que no necesariamente algo es fanatismo porque yo entienda que esta mujer fue inspirada por Dios. Eso no es fanatismo. Si la Biblia es la única regla de fe, pero la única regla de fe significa que todo lo que tiene que ver con salvación, solamente la Biblia puede darme ese concepto de salvación. Puede solo la Biblia arrojarme sobre eso. Sin embargo, cuando yo hablo de elementos que la hermana White habla que no están en la Biblia, esos no son elementos de salvación, son elementos informativos. Por ejemplo, si la hermana White habla de la lucha en el cielo entre Lucifer y sus ángeles en contra de Jesús y sus ángeles antes de que Lucifer fuese lanzado a la tierra, en la Biblia no se habla de esos detalles. Bueno, pero eso no significa que, primero, no es un elemento de salvación, como no es un elemento de salvación, yo tenerlo o no tenerlo no me hace más salvo o menos salvo, pero el tener esa información me permite ver a gran escala el propósito mismo del trabajo que Satanás está tratando de hacer. O sea, que no es algo que comenzó aquí en la tierra, comenzó en el cielo y las dimensiones que tomó en el cielo son de una naturaleza que si yo no tengo los escritos de hermano White, yo no entendería la profundidad de eso. Vuelvo y repito, yo no necesito entender la profundidad de eso para ser salvo, pero entenderlo me permite ver el conflicto, el gran conflicto entre el bien y el mal en una forma diferente. El mismo elemento de lo que Dios espera de nosotros, de nuestro cuerpo, para que nos cuidemos. Es un elemento que usted leyendo la Biblia pudiese ser que no llega completamente a muchas de esas cosas que el hermano White escribió. Sin embargo, nosotros vemos en sus escritos un llamado claro a que nosotros tenemos que poner a un lado ciertos alimentos que nos dañan, que nos quitan raciocinio, nos quitan capacidad de generar y de tener una mejor preparación para el contacto con la influencia espiritual que Dios tiene. De modo que hay gente que tiene un fanatismo indudablemente, pero esa no es la generalidad de la iglesia adventista. Entonces ellos están definiendo a un círculo muy pequeño hoy día de adventistas. Doctrina principal, la Trinidad. Una doctrina que es original de la Iglesia Católica. Bien, entonces ellos se consideran antitrinitarios, lógicamente. Ellos van en la vertiente mesiánica y por lo tanto tienen que ser antitrinitarios. Sin embargo, nosotros los adventistas tomamos la doctrina de la Trinidad, no porque le estamos copiando la Iglesia Católica, es porque históricamente la Iglesia primitiva ha abrazado un concepto como el que nosotros llamamos la Trinidad. Decir que la Trinidad es un concepto católico es erróneo, porque aunque es un concepto que es puesto en su forma hacia el 325, ya cuando la iglesia era la iglesia del imperio, sin embargo,
lo que se hizo gente como Atanasio fue simplemente poner en escrito y darle forma a una idea que ellos veían estaba clara en la Biblia y a una idea que estaba clara en los escritos de los apóstoles y en la tradición de los padres en toda la historia, desde los apóstoles hasta la llegada del concilio de Nicea. De modo que esta idea que siempre veo que se vende de que la Trinidad es católica, eso es algo erróneo, a lo que nosotros entendemos que no hay base bíblica para eso, porque los argumentos en el estudio del texto mismo son argumentos que podemos defender con la Biblia claramente. Entonces creemos que eso no es un problema para hacernos temblar. Bien, hemos revisado el planteamiento de esta pareja que ha dejado la Iglesia Adventista por una serie de criterios, 15 criterios, bueno, 14, porque el número 3 parece como que les falló, pero el hecho es que son creencias que ellos tienen, nosotros creemos que no hay base lógica para lo que ellos plantean, pero ¿qué vamos a hacer? Dejémoslos tranquilos y que ellos luego se convenzan del error en que tienen. Pero tú como adventista y tú como conocedor de los adventistas entiendes los planteamientos que ellos han hecho no tienen en realidad base sólida para que una persona haya dejado la iglesia adventista como que no es una iglesia cristiana. Que Dios te bendiga y recuerda, mantén tus orejas cartesianas bien activadas.